Cuando estás enseñando a la gente sobre el ministerio de cada creyente, tienes que enseñarle este concepto importante: que Dios le ha creado de una forma única y lo ha diseñado usando sus dones, personalidades, habilidades, pasión y experiencias para hacer que esta persona sea exactamente lo que Dios quiere que sea para que desempeñe un papel específico en la iglesia. Ahora, ¿cómo le enseñamos esto a la gente? Bueno, mi segunda sugerencia es que coordines una clase mensual que enseñe cómo descubrir tu don espiritual, lo que te encanta hacer y estas cosas de las que hemos estado hablando, como Dios te formó para el ministerio. Debes dar esta clase regularmente para que de manera que vaya llegando gente nueva a tu iglesia puedan descubrir las verdades que les ayudarán a encontrar su ministerio particular. En la iglesia Saddleback, que es la que pastoreo, damos esta clase todos los meses y la gente aprende esta verdad bíblica, que todo cristiano debe tener un ministerio y que este ministerio está basado en la forma única en que Dios le creó. Y después de esta clase, uno de los pastores o líderes se sienta con cada una de las personas que tomaron la clase y hablan sobre lo que han aprendido en sus propias vidas y el papel que ellos creen que pueden desarrollar en la iglesia. Nosotros les ayudamos a desarrollar ministerios basados a su forma. Sabes, una vez vino una mujer y me dijo: Pastor Rick, creo que necesitamos un ministerio de oración. Yo le dije: ¿tú crees que tienes corazón para esto? Ella respondió: sí, creo que deberíamos estar orando. Yo le dije: bueno, tú harás este ministerio. Y ella me dijo: ¿yo? Y yo le dije: sí, ¿por qué no? Y ella dijo: bueno, es que yo solo tuve la idea. Le respondí: el hecho de que se te ocurrió la idea quiere decir que tal vez Dios está trabajando en tu corazón y eres la persona que debería emprender este ministerio. Es de esta manera que empezó nuestro ministerio de oración. En otra ocasión llegó una mujer que me dijo: Pastor Rick, necesitamos empezar un grupo de apoyo para gente que está muriendo de cáncer. Y le respondí: qué buena idea, ¿por qué no lo empiezas? Ella dijo: pues yo no soy buena líder. Yo dije: nunca sabes. ¿Por qué no anunciamos en la iglesia que estamos empezando un nuevo ministerio para gente que tiene cáncer? Y tú ayudas a organizarlo y veamos qué pasa. Y es como este ministerio fue organizado. Hubo un hombre que vino un día y me dijo: sabes, Pastor Rick, yo no canto ni enseño la Biblia y no soy un hombre muy educado, pero soy bueno con mis manos y sé cómo construir cosas. Continuó: yo quiero empezar un ministerio de reparación con el cual podamos ayudar a gente a reparar sus hogares y cosas en sus casas gratuitamente, solo como parte del ministerio de esta iglesia. Así es como empezó este ministerio y el día de hoy hay muchos otros hombres que son parte de este ministerio. Hace algún tiempo vino un hombre y me dijo: queremos empezar un ministerio de reparación automotriz. Soy mecánico y sé cómo arreglar autos. Así comenzó este ministerio. El día de hoy en mi iglesia hay más de 150 ministerios diferentes que fueron empezados individualmente por miembros de la iglesia. Esto nos lleva al próximo punto que quiero que veamos. Este es que debemos dejar que la gente sea creativa. Dejemos que la gente emprenda ministerios cuando se les ocurra una idea. No hay que decirles: oh, no podemos empezar eso porque no fue a mí a quien se le ocurrió, yo soy el pastor. Dejemos que se le ocurran ideas a la gente y la gente será tan creativa como la deje ser. Tenemos, como dije, más de 150 ministerios en nuestra iglesia. Desde que dejamos que la gente tome la clase, descubra cuál es su forma espiritual para el ministerio y les permitimos que empiecen ministerios por sí mismos. Otra cosa importante que hay que hacer es dejar que la gente cambie de ministerios o renuncien y empiecen otro, sin sentirse mal, con remordimiento, tristeza. A veces en muchas iglesias pedimos a la gente que sirva, tal vez con niños o sirviendo comida, y después de un tiempo ellos se sienten cansados de hacerlo, quieren probar algo nuevo, tal vez se sienten que quieren hacer algo diferente donde puedan usar todos sus talentos o dones, o a veces solo necesitan un poco de tiempo para descansar. Pero el punto es que debes dejar que la gente experimente. Déjalos que intenten ministerios y si no se sienten a gusto allí, déjales que intenten otro hasta que al fin encuentren el lugar donde caben mejor. Ahora déjame decirte, pastor, por qué es una buena práctica.
Si tú forzas a la gente a que tome ministerios, posiciones o trabajos en tu iglesia para los cuales no tienen dones espirituales o han sido moldeados para llevar a cabo, entonces tienes que motivarlos continuamente, presionarles, empujarles y animarles para mantenerlos trabajando, porque en realidad no están haciendo lo que quieren hacer. Por otra parte, si construyes tu iglesia ayudando a todos a descubrir cómo fueron diseñados por Dios, cómo Él los formó para el ministerio, pasas tiempo ayudándoles a encontrar aquello que aman hacer, descubrir sus dones y talentos y creas un lugar para ellos, una vez que ellos empiezan a trabajar en esa área, no necesitas motivarles más, porque ellos son motivados simplemente por el gozo de servir. Ellos están motivados porque están siendo aquello para lo cual fueron creados. Dios nos hizo a cada uno con un propósito específico en el mundo. Y cuando descubrimos nuestro papel, propósito, ministerio y misión en el mundo, nos sentimos bien. Yo recuerdo que cuando descubrí que Dios me había dado el don de enseñar y empecé a enseñar, la gente decía, ¿sabes, Rick? Dios te bendice cuando enseñas. Después empecé a sentirme bien conmigo mismo y me di cuenta que esta fue la razón por la cual fui puesto en el mundo. Esto me dio un significado, me dio sentido. Mucha gente hoy anda sin sentido o propósito en la vida porque no han encontrado aquello para lo cual fueron creados. No han descubierto sus ministerios ni misión en el mundo. Es por esto que necesitas dejar a la gente experimentar. La única forma de saber en qué área es mejor es intentando diferentes cosas. Cuando yo entregué mi vida a Cristo por primera vez, pensé que debía ser un músico para Cristo. Pensé que yo iba a ser director de alabanza y cantaría. Bueno, me encanta cantar, pero había un problema. A nadie le gustaba escucharme. ¿Por qué no les gustaba cómo cantaba? Entonces me di cuenta bien rápido que no tenía el don de la música. Pero fue entonces que empecé a enseñar la Biblia. Vi cómo Dios bendecía esto y las vidas eran cambiadas cuando yo lo hacía. Así me di cuenta para qué Dios me había formado. En nuestra iglesia, cuando la gente toma la clase para descubrir su ministerio, les pedimos que hagan un compromiso de 1 año a ese ministerio. Pero nunca les forzamos a cumplir con ese compromiso. Si a la mitad del año dicen, esto no es para mí, necesito hacer otra cosa, otro ministerio, les dejamos cambiar cortésmente. Ellos experimentan con diferentes ministerios y descubren lo que Dios quiere que sean. Ahora, si tú haces esto, pastor, encontrarás que no solo empieza a crecer tu iglesia, sino también que tu carga en la vida se hará mucho más liviana y no cargarás todo el trabajo tú solo. Cuando empecé la iglesia Saddleback, hacía literalmente todo solo, porque solamente éramos un pequeño grupo de 7. Cada semana yo hacía todos los arreglos para la iglesia. Ponía las sillas, imprimía el programa o boletín, preparaba el sermón y prendía las luces en el local. Y después del servicio apagaba las luces, barría el local, guardaba las sillas y limpiaba. Lo hacía todo yo solo. Y a medida que empezó a crecer la iglesia, me empecé a cansar y fatigar más y más. Esto porque estaba tratando de hacer todo en el ministerio. Y la gente venía y esperaba que yo tuviera todas las respuestas. Y yo era el que siempre predicaba, enseñaba, oraba, bautizaba, aconsejaba y visitaba a los enfermos. Y la iglesia seguía creciendo y se me estaba acabando la energía. Cuando la iglesia llegó a tener 400 o 500 personas, recuerdo que yo estaba listo para darme por vencido. Estaba desanimado y con depresión. Y recuerdo que fui a la iglesia y hablé con la gente el miércoles por la noche y les dije, ¿saben? Ya no puedo hacer esto. El trabajo está creciendo demasiado porque la iglesia sigue creciendo y yo estoy tratando de llenar todas las necesidades personalmente y ya no puedo seguir haciendo esto. Pero ¿saben algo? Al leer la Biblia encuentro que no supongo hacer todo el ministerio solo. La Biblia dice en Efesios que los pastores y maestros deben equipar a los creyentes, los miembros de la iglesia, para su trabajo en el ministerio. Así que no es mi trabajo hacer todos los ministerios como pastor. Mi trabajo es entrenar a todas las personas de mi iglesia para sus respectivos ministerios. No puedo hacerlo todo.
La iglesia no fue creada para hacer el trabajo de una sola persona, donde el pastor hace todo y suple la necesidad de todos. Necesito dejar que cada persona descubra su ministerio y después puedo descansar y hacer aquello para lo cual fui llamado. Encontramos esto en el libro de los Hechos, donde los discípulos dijeron, no es correcto que estemos sirviendo todas las comidas, las mesas y supliendo las necesidades de todos. Ellos dijeron, escojan algunos líderes laicos que compartan el ministerio. Ustedes hagan el ministerio y nosotros nos encargaremos de la oración, enseñanza y predicación de la palabra de Dios. Y esa misma noche, mientras hablaba con mi gente, les dije, vamos a hacer un trato. Si ustedes hacen el ministerio de la iglesia como Dios manda, entonces yo me enfocaré en lo que Dios quiere que yo haga, que es orar, preparar, enseñar y estudiar. Y si ustedes hacen el ministerio, yo me encargaré de que sean alimentados espiritualmente. Y cada semana vendrán sabiendo que he pasado horas estudiando la palabra de Dios y preparando un mensaje poderoso para ayudarles a crecer en el Señor. Esa noche, nuestra gente dijo, esto es bueno. Estamos de acuerdo. Y estrechamos nuestras manos, oramos y aún firmamos un pacto. Después de hacer esto, la iglesia Saddleback empezó a crecer explosivamente. Ahora, ¿por qué pasó esto? Porque ya no estaba tratando de controlarla. Déjame decirte algo muy importante. Para que crezca una iglesia, dos cosas tienen que pasar. El pastor tiene que dejar de controlar y la gente tiene que dejar de controlar. El pastor tiene que dejar de controlar porque al crecer la iglesia, él ya no puede hacerlo todo. Y la gente tiene que dejar de controlar al liderazgo. Ellos tienen que dejar que el pastor los dirija y les alimente. Él tiene que dirigir y alimentar al rebaño de Dios. El pastor tiene que dejar que cada miembro tenga su ministerio y haga aquello que Dios quiere. Cuando yo hice esto, tuve mucho temor como pastor, porque temía que si dejaba que otros hicieran el ministerio de nuestra iglesia, entonces ellos iban a cometer muchos errores. Y entonces un día Dios me dijo, Rick, ¿acaso tú no cometes errores? Yo dije, sí. Él dijo, entonces, ¿por qué no dejas que otros aprendan? Estás impidiendo el desarrollo de otros porque no los dejas crecer. No les dejas aprender. Aprendemos por nuestros errores. Por eso, pastor, yo te digo, deja que otra gente cometa errores en tu iglesia. No trates de hacerlos todos tú solo. Comparte los errores, porque así es como crecemos y nos desarrollamos. Y cuando alguien viene a ti con una idea y dice, tengo una idea para un nuevo ministerio en la iglesia, entonces debes decirle, ¿por qué no? Vamos a intentarlo. Tal vez no va a funcionar, pero deja que ellos lo descubran. En vez de decirles a alguien, esto no va a funcionar, encuentro mucho más fácil dejar que ellos lo descubran por sí mismos, porque así es como crecemos y aprendemos. Ahora, si vas a desarrollar a cada miembro como ministro en tu iglesia, debes aprender a confiar en la gente. La gente va a responder de acuerdo a la responsabilidad que le des. Si les tratas como bebés, nunca van a crecer. Pero si les confías con trabajos y grandes responsabilidades y dejas que hagan decisiones por sí mismos y también cometan sus propios errores en el ministerio, entonces vas a encontrar que no solamente ellos crecen, sino que la iglesia también crece y la gente será más creativa si les dejas. Muchas veces tememos tanto que se descontrolen las cosas que no dejamos que la gente intente nuevos ministerios en la iglesia. Mas a veces es ese ministerio el que causa que mucha gente venga a Cristo. Pastor, yo te desafío a que dejes que otra gente comparte el ministerio. Y que hagas una de tus metas primarias el dar el ministerio a otros. Como yo hice cuando empecé la iglesia Saddleback, después de literalmente hacerlo todo en la iglesia. Ahora es mi meta cada año dar más y más del ministerio. Cada día hago menos y menos y dejo que la gente haga más y más y yo paso el tiempo haciendo aquello que Dios quiere que haga, y esto es estudiar la palabra de Dios y preparar los mensajes para que la gente sea alimentada espiritualmente. Ahora, si vas a ayudar a la gente a crecer en el ministerio laico, siempre debes de mantener la visión presente porque a la gente se le olvida.
Rápidamente se nos olvida lo que Dios quiere para nuestras vidas y debemos reclutar a gente para esa causa que es mayor que nosotros mismos. Reclútalos para el reino de Dios. Hay una historia en el libro de Nehemías, en el capítulo 4, en la cual Dios le dijo a Nehemías que construyera una pared alrededor de Jerusalén. Y esto era un trabajo bastante difícil. Entonces, Nehemías organizó a la gente e involucró a todos en la tarea de construir la pared. La Biblia dice que a la mitad de la construcción, la gente ya estaba desanimada. Ahora, solo les tomó 52 días construir la pared. Por lo tanto, la mitad quiere decir más o menos al 25º o 26º día la gente se desanimó. Esta es una cosa muy común que le ocurre a la gente. A la mitad de un proyecto nos desanimamos. ¿Has pintado alguna vez una pared y más o menos a la mitad del trabajo te sientes cansado? ¿O has empezado alguna vez a escalar una montaña y a la mitad te sientes cansado? ¿O tal vez emprendido un viaje largo y a la mitad del camino estás listo para darte por vencido? Pues eso es lo que pasó con la gente de Nehemías. La pared estaba a la mitad y ellos ya estaban desanimados. ¿Qué hizo Nehemías? Él no se dio por vencido. No mandó a la gente a sus casas. No dijo, está bien, no va a funcionar. Hemos fracasado, vamos a rendirnos. Él les dio una nueva visión y les desafió para enfocar su pensamiento en lo que pasaría cuando terminaran la pared. Él les inspiró y motivó una vez más al reemitir la visión. Esto es lo que se necesita hacer en tu iglesia cuando se trata de mantener a la iglesia involucrada en ministerios laicos. Eso es lo que yo llamo el principio de Nehemías. El principio es que la visión debe ser compartida otra vez cada 26 días, que es la mitad del camino de 52 para terminar la pared en Nehemías. Esto significa que casi cada mes debes hablar con tu gente y decirles, esta es la razón por la cual servimos a Jesús. Es por esto que amamos al Señor, es por esto que damos nuestro tiempo, dinero y esfuerzo, porque lo que hacemos va a contar eternamente. Yo le digo a mi gente que sin duda alguna la cosa más importante que tal vez hagan en sus vidas es ser parte de nuestra iglesia e involucrarse en el ministerio. Porque cualquier cosa que hagas para el Señor va a durar mucho más que todo lo demás. Va a durar más que tu familia, tu carrera y todo lo demás. Porque lo que estamos hablando va a hacer una diferencia por la eternidad. Puedes imaginarte llegar al cielo y que se acerque alguien y te diga, quiero darte gracias porque estoy en el cielo por razón tuya. Estoy aquí por ti. No habrá emoción más grande que sentir que hiciste la diferencia en la vida de alguien por la eternidad. Por lo tanto, cuando hables con tu gente, desafíalos a ver que lo que hacen para el Señor en el ministerio es más importante que sus trabajos y que todo, porque va a durar eternamente. Quiero contarte una historia que más o menos ilustra lo dicho. Hace algunos años oí sobre un hombre que estaba en mi iglesia y se puso grave. Le operaron del corazón y yo dije, iré al hospital a verle. Y fui. Ahora, normalmente no voy a visitar a la gente al hospital porque nuestra iglesia ha crecido tanto que a veces tenemos a cientos de personas en el hospital en una semana. Por lo tanto, tengo a otros pastores, ministros laicos y líderes de grupos pequeños que se dedican a la visitación en la iglesia. Pues yo no puedo visitar a todos en una iglesia del tamaño de la nuestra. Pero este hombre era uno de los miembros originales de nuestra iglesia y yo dije, voy a visitar a Walt. Cuando llegué a ver a este hombre, él tenía una cantidad de equipo médico conectado a su cuerpo después de su operación. Él se sentó en la cama y dijo, Pastor Rick, ¿qué estás haciendo aquí? Yo dije, he venido a visitarte. Al hablar con él, descubrí que no había necesidad de mi visita, puesto que 5 ministros laicos de nuestra iglesia, no pastores, 5 personas, miembros de la congregación, sirviendo en el ministerio de visitación, le habían visitado en las últimas 24 horas. Y cuando salí de este cuarto, mis ojos se llenaron de lágrimas, porque pensé, eso es lo que Dios quiso que fuera la iglesia. Nunca fue su intención que un hombre, el pastor, visitara y supliera las necesidades de todos.
Más de 50 veces en la Biblia se menciona que debemos amarnos los unos a otros, suplir nuestras necesidades, animarnos, ayudarnos, compartir los unos con los otros y orar juntos. Es el cuerpo de Cristo cuidándose a sí mismo. Y si tú, pastor, haces esto en tu iglesia, si entrenas a la gente a encontrar su ministerio, entonces encontrarás que la iglesia será más sana y crecerá porque Dios está trabajando en la vida de la gente. Para finalizar, quiero hacer una oración especial. Y es que Dios te use para levantar a muchos ministros en tu iglesia para compartir la carga de su trabajo, el trabajo de Dios. Padre Celestial, quiero darte gracias por haber diseñado a una iglesia que no fue hecha para ser ministrada por un solo hombre, sino que fue hecha para que todo cristiano crezca en su fe, para que encontrase su ministerio basado en su forma espiritual. Y te pido para que aquellos que están viendo esta conferencia empiecen a descubrir los dones espirituales, deseos, habilidades, personalidad y experiencia que tú les diste de forma única para hacerles efectivos al ministrar para ti. Y oramos que como resultado de esto, un gran avivamiento se desate en esta nación. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Estas son las preguntas que debe de considerar. ¿Cómo enseñarías una clase de ministerio de una manera diferente y cada cuándo? Tienes 20 minutos para discutir esta pregunta en tu grupo. Procura que todos participen en esta discusión. Al final, tendrás 1 minuto para presentar un punto importante de la discusión.